Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio en nuestra cuarta temporada de emisión, con la producción periodística de Norberto Chap y la conducción de quien les habla, Julia Montesoro. Vamos ya a nuestra primera invitada. Estamos en contacto con nuestra primera invitada. Emisión de GPS Audiovisual Radio con la compañía de Carmen Guarini, directora general de la Muestra Internacional de Cine de Buenos Aires, documental de cine de Buenos Aires, que se inaugura el martes 22 y proseguirá hasta el domingo 27. Estamos con ella para anticipar los detalles de esta nueva edición del más conocido como Doc Buenos Aires. Gracias por acompañarnos, Carmen. ¿Cómo estás? No, al contrario, gracias a ustedes por el espacio, por siempre destacar, digamos, el trabajo que venimos realizando con mucho esfuerzo, como todos los años, pero en fin, aquí Sí, estamos sí. nuevamente. ¿Y cómo se llegó a esta selección, a esta programación que es tan nutrida? Bueno, siempre lo es, pero el Doc Buenos Aires, pero en este Sí, caso hay mucha oferta de sí. actividades, de películas. ¿Qué criterios Bueno, siguieron? bueno, intentamos todos los años dar lo mejor que se pueda de las más originales propuestas narrativas que se puedan ir encontrando. Obviamente esto es gracias a la habilidad y a los contactos y al talento, también a la sensibilidad de Roger. Ujú. Yo colaboro en cierta forma porque me van llegando algunas películas, entonces, bueno, tamizo, las tamizo y algunas se las propongo, otras no, porque me doy cuenta que no corresponden a nuestra programación. Pero, digamos, en realidad la esencia de este festival es una curaduría que responde digamos, a los criterios que establece Roger, que de alguna manera continúan lo que siempre venimos trabajando dentro del DOC Buenos Aires, ¿no? Evidentemente, si no hubiera coincidencias, tampoco sería posible. Así Ujú. que yo quiero destacar por un lado eso, la enorme tarea que realiza Roger Cosa, porque además es un festival que nosotros, debo decirlo como cada año, se hace con enormes dificultades económicas, con un presupuesto casi mínimo, con un staff casi mínimo, pero que sin embargo realmente guarda su calidad, y creo que eso sí es apreciado por nuestro público, ¿no? Sí, Yo exacto. justamente en la editorial de este año del catálogo lo que destaco es nuestra obstinación, le llamo yo, ¿no? Creo que la obstinación también es una marca de resistencia, una resistencia que tenemos que ofrecer sobre todo este año, una resistencia cultural que me parece más importante que nunca, porque la verdad que hay, digamos, la cultura toda se siente amenazada en este momento, ¿no? Ujú. Así es. La posible llegada de un gobierno ultraliberal a nuestro país sería una verdadera catástrofe. Es lo que yo pienso, es una opinión muy personal, pero me parece que entonces cada uno de estos espacios hay que defenderlos con uñas y dientes. Ujú. No sé si cambiar el signo político del gobierno, si el año que viene podríamos tener existencia a ese punto, ¿no? Y esta es la edición número 23, o sea que hace 23 años que venimos obstinadamente Sí, realizando el ex- Buenos Aires. exactamente. Esto, El año esto por un pasado, lado. Sí, la- te quiero la- decir que otra sí, cosa que quiero hacer y te sí. dejo es destacar también que digamos, el talento también de Roger hace que, digamos, invitar a muchos de los autores que están presentes tiene que ver también con los vínculos que él establece a lo largo y que él establecido a lo largo de su carrera profesional. Eso es digamos, ¿cómo puedo decir? Una key, se dice en francés, Ujú. Un plus, sí, algo un propio, plus. un plus que digamos que tiene, así como lo tenía en su momento y lo sigue teniendo, por supuesto, Luciano Monteagudo, también Roger Cosa, ¿no? Ujú. Y en ese sentido es muy importante porque la verdad, sin el apoyo de los directores, esto quiero decirlo y recalcarlo muy expresamente, todos, digamos, a los que no podemos pagarles como correspondería en este tipo de festivales, ¿no? Al no ser además un festival competitivo, siempre corresponde por lo menos establecer un fee, por más pequeño que sea, y la verdad que es casi mínimo, porque salvo si no tuviéramos la ayuda de la Embajada de Francia, no podríamos ofrecerlo a algunos directores que
son para producciones francesas, ¿no? Ujú, Pero ujú. bueno, digo, hasta ese punto, sin la generosidad de estos autores, tampoco sería posible el Doc Buenos Aires. Sí, bueno, se conjugan un montón de factores muy importantes y sobre todo en estos tiempos. Ahora, la edición del año anterior estuvo dedicada a Jean-Luc Comolli y Ujú. en ese sentido, este año hay algún eje temático, alguna cuestión que quieran destacar particularmente en la programación, en todo lo que han preparado. Mira, a mí me cuesta mucho diferenciar, digamos, decirte, es por aquí o es por allá. El año pasado, bueno, era una ocasión muy particular porque, bueno, Jean-Louis Comolli fue un queridísimo amigo del Doc Buenos Sí. Aires. Este año tenemos las distintas secciones, como habitualmente tenemos, ¿no? Pero en cada una de ellas hay también amigos del Doc, o sea, títulos que se repiten. Por ejemplo, tenemos la presencia de la película de Sylvain George, que es, el año pasado abrimos con una película, inauguramos el Doc con una película de Sylvain George, y este año tuvo la deferencia de, digamos, de darnos su película, que recientemente acaba de ser estrenada en Locarno, y ganar un premio. O sea que digo, para nosotros es realmente un orgullo poder presentar también esa película. Otra cosa que debo decir, por supuesto que es también un orgullo poder estrenar, realizar el estreno latinoamericano de la última película de Gustavo Fontán, La terminal, exacto. un notable y queridísimo realizador argentino, que todo muy, muy conocido y reconocido. Entonces, bueno, nos parece que es la verdad que es un gusto poder comenzar también el festival con una película argentina. Después hay algunas perlitas, por supuesto, pero tengo que mencionar directores que también nos brindan sus películas, sus últimas producciones, como Kamal Al-Fajari, que ya estuvo también, o Abba Ujú. Fadel, que también son directores que han visitado otros años el DOC, hemos tenido en distintas ediciones, y debo decir que hay sí para mí una cosa que la he descubierto gracias a Roger, que es la obra de Bruno Jorge. En realidad es muy interesante porque es un director brasileño y tiene una película que es maravillosa e imperdible que se llama La invención del otro. Ujú, Y digamos, es un viaje por la Amazonía donde va mostrando a través de lo que significa ir al contacto, ir al encuentro de sociedades que no han tenido contacto con la civilización. Y qué ujú. es lo que pasa en esos encuentros. La verdad que es una película asombrosa, que además tiene un humanismo y una sensibilidad que te digo, además como antropóloga lo puedo decir, pocas veces he visto en un registro de esta naturaleza, ¿no? Mira, Donde estás asistiendo en directo, digamos, a ese primer contacto, llamémosle. Y claro. la verdad es muy, muy interesante esa película. Bueno, Hay una y directora china también, que me parece bueno, que también va a mover el avispero, ¿no? Por decirlo de alguna manera. es nuestra intención, es la intención. Ajá. Roger ya la había, digamos, visualizado y creo que una película de ella estuvo en el FISIC en Córdoba, en Cosquín, Ujú, perdón, en Córdoba. ujú. Y una cosa que debo decir antes de hablar de esta directora china, que es realmente notable, y sí, ahí recomiendo no perderse el foco de su retrospectiva, que incluye 10 largometrajes, se llama Yang Menqi. Es difícil Ujú, pronunciar y mucho más difícil escribirlo, pero es una joven de 30 y tantos años, artista visual. Además es ujú. bailarina y además es cineasta. Pero algo a destacar previo a eso es que este año tenemos 7 directoras en el festival, lo cual equivale realmente a un número de 17 películas presentes de directoras mujeres, lo cual para mí es realmente un orgullo. Y porque, digamos, pensando que tenemos una treintena de películas, realmente es un número Sí, importante. sí, sí, Una sí. presencia así, no hemos llegado, no llegamos a la equidad, pero casi, Están ahí, estamos ahí. exactamente. Bueno, ese es un punto Eh, muy importante también, sí, desde ya. sí. Y bueno, y en relación a Yang, me parece que es, bueno, trabaja desde una sensibilidad pocas veces vista, porque además
el hecho de ser un artista visual le hace como trabajar una narrativa completamente innovadora, transversal, muy íntima y al mismo tiempo simplista, digamos. Ella Ujú. cuenta su mundo cotidiano y el de su Ajá, pueblo. ajá. Y lo hace a través de esas 10 películas, porque todas transcurren en en el kilómetro 47, se llama, que es una aldea rural en la provincia de Hubei, Ajá, en, digamos, en una zona de la China profunda, digamos, sí, y a sí. través de eso, digamos, logra dar logra mostrarnos ese paisaje de lo que es hoy China también. Ujú, ujú. Y lo hace obviamente con una cámara notable porque es una cámara donde ella involucra mucho su propio cuerpo, ¿no? Ajá, Entonces además tiene un relato, un discurso feminista, un discurso desde una mirada muy especial sobre ese mundo. ajá. Y este es un foco de 10 películas entonces, Sí, dedicada a sí, es una ella. retrospectiva dedicada a ella. Tenemos Ujú, dos retrospectivas, una que es la de Bruno Jorge y otra que es la de un director, Mirko Stopar, que es ujú. noruego-argentino, que también tenemos la suerte de que él esté aquí los primeros días del festival, no más, pero va a dar una masterclass. Todo esto va a estar publicado en nuestro sitio web. Ajá, perfecto. Y en cuanto a las novedades argentinas, bueno, ya dijimos que la terminal de Gustavo Fontán Sí. inaugura entonces esta edición del Doc Buenos Aires. ¿Hay algunas otras novedades Sí. argentinas? Sí, sí, tenemos una película que a mí me encanta, que es de un director joven, podríamos decir que es su segunda película, que se llama Todas esas decisiones. Es un viaje fantástico a través del mundo musulmán. Y realmente lo hace con una cámara, con una presencia muy sutil y a través también de un eje narrativo puesto en un diálogo con su hermano. Su Ujú, hermano que ha adoptado la religión musulmana y él va a descubrir ese mundo a través de un viaje que en realidad es una peregrinación. ajá, Muy ajá, interesante. ajá, Que ajá. se llama Juan Ignacio Ceballos, el autor. Ah, Después bien. tenemos, también tenemos las películas de Viento del Este, que es una ópera prima también de Maya Gatás Vargas, una chica también artista visual que trabaja desde el sur, creo que es de Bariloche. Hemshech de Julieta Lande, tenemos una película de dos directoras uruguayas, Historia de un invierno, una Ujú. película de una directora chilena, tiene un título largo pero muy bonito, muy poético. El tren se ha detenido, no hay estrellas sobre él. Ajá, Y bien. después, sí, es muy bonito. Después tenemos dos cortometrajes de una directora italiana que yo conocí en la Escuela de San Antonio de los Baños y hemos quedado en contacto. Y me acercó sus dos cortometrajes que son muy poéticos, muy interesantes también. Uno se llama Cómo filmar a las flores y el otro Agua y más agua. Todo esto Eh, entonces, todo esto y mucho más, diría la no frase, te ¿no? puedo nombrar todos los Este, títulos porque es es mucho. imposible enumerar todo en esta nota, Tenemos por una lo película de menos. Pablo Mazzolo, que es bien nuestro, Ajá, sí, 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 de sí, Martín sí. Farina, tengo que nombrarlo, Martín Farina, y Willy Ajá, Villalobos, que con su película Náufrago, que ya estuvo en el Festival de Mar del Plata, creo. ajá. Entonces, pero de todas maneras no se dio aquí en la ciudad de Buenos Aires. De paso, claro, porque esto todo el mundo me pregunta, en realidad nosotros tratamos, no es que nos peleamos porque sean primicias o estrenos argentinos, Sí, pero sí pedimos que al menos no sean películas que hayan pasado en festivales previos en la ciudad de Buenos Aires, claro, porque eso le quita espacio de pantalla a otros, ¿no? claro, A otras exactamente, películas. Es exactamente. la Bueno, única condición que tenemos, sí, entonces, recordemos que el Doc Buenos Aires se presenta en la sala Leopoldo Lugones del Complejo Teatral General San Martín y la sala Mario Soffici de DAC, ahí en la calle Vera al 500. Además, habrá algunos títulos disponibles en el sitio web oficial docbuenosaires.com. así es.
Todo esto se va a desarrollar desde el martes 22 al domingo 27. Y quienes quieran consultar toda la programación y las actividades, entonces ingresan a la página del DOC Buenos Aires y allí a prepararse para elegir. Sí, Carmen así es. Guarini. Dos detalles nomás. Para la sala Lugones, para acceder a la compra de entradas, tienen que entrar en la página de la sala Lugones, si quieren hacerlo Ajá, virtualmente, y ahí también tienen la programación detallada de lo que va a darse en la sala Lugones. Por el lado de la sala DAC, son 3 días de proyecciones nada más, miércoles, jueves y viernes por la tarde, y ahí el acceso va a estar dado porque tienen que simplemente inscribirse, pero es acceso gratuito. ajá, bien. Y por Y lo orden de mismo las llegada, conferencias. entonces va a ser claro, Sí, claro, por orden de inscripción. claro, Y lo mismo claro. las conferencias que van a, y los encuentros o conferencias que van a ser por la mañana, Ajá, el bien. día jueves y viernes en DAC. Perfecto. Bueno, hechas entonces todas las aclaraciones. Carmen, Todas. muchísimas gracias por No, por favor. acompañarnos y bueno, seguiremos atentos a todo lo que ocurra allí en el Gran Doc Buenos Aires. Muchas gracias, ¿eh? Los Un beso, esperamos. un beso muy grande. Los y las esperamos. Seguimos adelante en GPS Audiovisual Radio. Muestra Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, del 22 al 27 de agosto. DOC Buenos Aires. Aileen tiene la hija desaparecida desde ayer. Nadie sabe dónde está. No podemos encontrarla. Ayúdala, Aileen, pero tené cuidado. Vos sabés cómo es la gente de acá. Deja que se encargue tu padrino. Andate a tu casa con tu hija. No va a pasar nada, quédate tranquila. Hija, madre, policía, asesina. ¿Qué pasa? ¿Qué no te convence? ¿Quién fue? Jasmine Stewart, César Bordón, Beatriz Pelcini, Juana Bosco. Fragmentada. 3 de agosto solo en cines. Amigas en un camino de campo, una película de Santiago Loza, con Eva Bianco y Anabela Basigalupo. Estamos yendo a buscar el meteorito, ¿sabes dónde cayó? Me gustan los caminos, caminos, y las veredas, veredas, y las calles de tierra, y las avenidas desiertas. Me van a costar los días cuando te vayas. Amigas en un camino de campo. Estreno 3 de agosto en la Sala Lugones. En Amigas en un camino de campo, protagonizada por Eva Bianco y Anabela Basigalupo, el director Santiago Loza reflexiona sobre la amistad y el paso del tiempo.
explorando la relación entre el cine y la poesía. Amigas en un camino de campo que continúa presentándose en el Cine Gaumont. Desde mañana estará en la Sala El Cairo de Rosario y desde el jueves 31 en la Sala Hugo del Carril de Córdoba. Estamos con Magu Shabelson, productora de Amigas en un camino de campo. Gracias por acompañarnos, Magu. ¿Cómo estás? Si te podés desmutear porque no te estoy escuchando. Perdón, se Ahí apareció está. solo. Te decía que gracias a vos, muy contenta de estar acá. Bueno, igualmente, Magu. Bueno, me intriga el vínculo entre productora y un director con una obra tan personal como Sí. esta de Santiago Loza, ¿no? De Amigas en un camino de campo, realizada además Ujú, en plena pandemia, o sea, en circunstancias muy especiales. ¿Qué sí. estaba antes? ¿Tu relación con Santiago Loza o el guión o lo que fue surgiendo a medida que se empezó la realización de la película? Mira, te cuento. En realidad, yo lo conocí a Santiago a partir de esta película. Empezamos justo con una productora que se llama Gong Cine, con Pablo Piedras. Pablo sí lo conoció a Santiago y Ujú. empezamos en marzo del 2021, muy en la pandemia, a pensar una productora con un tipo de realización y diseño de producción distinto, independiente, como fuera de los circuitos tradicionales. Pablo, y como primer película a Pablo le dieron ganas de trabajar con Santiago, porque él hace un cine relativamente parecido a esto, y también teníamos una necesidad económica y pandémica de hacer algo chico y cuidadoso. Entonces el primer acercamiento fue de Pablo a Santiago, comentándole que teníamos, bueno, una financiación privada para hacer una película chiquita. Santiago ya venía hace un par de años interesado en la poesía, empezando a hacer talleres de poesía, y empezó a escribir junto con Lionel, que es el otro co-guionista, y nos trajeron un tratamiento que fue lo que fue luego el guión. Digo, nunca hubo un Ujú. guión súper preparado, sí un tratamiento con esta historia. La premisa era 2 semanas de rodaje aproximadamente, fuera de Buenos Aires, por el tema que es, bueno, fuera de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, que era donde había más contagios, y una película de poca gente y exteriores, como para que sea realizable, ¿no? Porque la pensábamos para el invierno del 2021, y si bien en ese momento un poquito empezaba a abrirse, no sabíamos qué iba a pasar en el invierno. Entonces no queríamos tener que suspenderla. Ujú. A partir de ahí, bueno, lo conocí a Santiago, creo que tuvimos un encuentro presencial y después fueron miles de charlas por Zoom y a través de las computadoras. Nos encantó lo que nos presentó a través de, bueno, esta idea de estas dos amigas, del duelo, estaba todo planteado muy desde el Ujú. principio, y de la poesía. Eso te iba a preguntar, Y ¿cómo se filma la poesía? Cuando bueno, fue un gran Santiago te desafío. plantea que la Sí, poesía tiene un lugar muy importante en la película, sí. ¿cuál es el aporte que haces vos como productora o cómo se fue dando esa posibilidad de convertir en imágenes la poesía en una película? Creo que en principio vino un poco la idea, y a partir de la idea la decisión de con qué poeta trabajar. Esto es una decisión de Santiago y Lionel, y de elegir el lugar. Sabíamos que queríamos un lugar de sierra, porque cuando eligió las poesías ya nos venía la sierra, pensamos en Sierra de los Padres, Sierra de la Ventana, y después las cosas se fueron dando un poco mágicas, ¿no? Roberta, la poeta, vive en Sierra de la Ventana, eso nos llamó la atención. Dijimos, ya que vamos a hacer una película con poemas de ella, ¿por qué no ir a su lugar? Si bien ella no participa ni se la ve, nos Sí. parecía algo simbólico. Y también de casualidad se nos vino la Erika Bollers, que es directora de arte, que conoce el lugar, vive ahí y es amiga de Roberta. Entonces dijimos, bueno, vayamos a ver qué hay, qué se puede filmar. Y un poco la decisión de Santi era, a través del poema como principal, era, bueno, un día, un camino en un día de campo, se le ocurrió la historia del meteorito,
y creo que las locaciones se fueron buscando en cómo hacer que un día sea visualmente bello y como buscar el recorrido en las locaciones. Ajá. ¿No? Creo que fue un poco eso. Fue junto con Erika que empezó desde allá a mostrarnos fotos. Después fue Ezequiel Pierri, que fue el que nos ayudó un poco a terminar de definir las locaciones, que lo conoce muy bien a Santiago y conoce su sensibilidad. Y fue 2-3 días con la jefa de producción y asistente de dirección que hizo el doble rol, Camila Albertocci, fueron a ver estos lugares y también a ver si teníamos una logística posible, porque si bien era un equipo chiquito, Sierra es chiquito y en pandemia y fuera del turismo no Sí, sabíamos si claro. había alojamiento, ¿no? Entonces fueron a hacer como, bueno, lo que se hace siempre, un scouting, pero más particular. ¿Y tu rol desde la producción? ¿Cómo fue Mi en rol, cuanto a todo esto que estás contando? ¿O ya te encontraste con la película terminada? no, para nada. Yo estuve muy desde el principio y fue un rol más de producción ejecutiva, dirección de producción que se llama. Por un tema también pandémico yo no viajé porque la idea fue que vayamos los mínimos posibles. Yo no iba a hacer la producción de rodaje, sino más la producción general. Pero fue, bueno, desde primero un diseño de producción. Lo primero que pensamos, bueno, obviamente en un armado de presupuesto, los números, a cuánto podíamos abarcar, cuántos días de rodaje. Y sobre todo lo que pensamos es que la preproducción, en vez de hacerla en Buenos Aires, como se suele hacer, y después ir para el rodaje, se haga directamente allá. Al ser muy chiquito todo, Ujú. era acotado, pero mandamos a todo el equipo técnico una semana antes, eléctrico, sonidista, no importaba que no tuviera trabajo, pero como un poco de diseñar, de que estén todos ahí, de que se arme una burbuja Ajá. por contagios, por supuesto, primero. Digo, no queríamos que llegue alguien cuando ya estuvieran en mitad de rodaje o con la preproducción avanzada y se pudiera contagiar a alguien, como que no había mucho margen. Y que si de última llegamos una semana antes y alguien se contagiara, daba el tiempo de que pudiera ir otra Claro, persona. tenían margen para reorganizarse. Tener un margen. Y Ahora, después en una cosa más bueno, mucho de charlas y coordinación entre las áreas y hablar ajá, con Santiago. Y Santiago trabaja mucho con Eduardo Crespo, sí, que además de ser su director de fotografía, él es director y él es director, realizador. sí. Entonces trabajan mucho en el conjunto de cómo contar la película. Y bueno, y a través de las charlas era ir dándole forma. Y sí había algo de que Santiago tenía claro lo que quería, pero bueno, era eso, cómo se cuenta la poesía, ¿no? Y Ujú. la poesía se cuenta con la voz en off de la protagonista leyendo los poemas, se cuenta mucho en imágenes, creo que hay imágenes que son poéticas Sí, de sí mismas, y se cuenta que esto le pareció lindo a Santiago como esta cosa medio de taller de poesía, de las chicas recitando a cámara o casi a cámara en todo momento sí, los poemas. No sabía muy bien si iba a quedar bien o no, ¿no? Pero era una apuesta de probar y creo que funciona, que a la gente le llama la atención. claro, es Mm. sí, la poesía es un elemento muy presente, incluso la Sí, autora, sin estar, ¿no es cierto? sin Es estar otro está, componente más de la historia, sí, se la exactamente. nombra, se pasa por su casa. A Sí, mí igual me interesó mucho la poesía, pero también a mí hay algo, digo, porque creo que todo el mundo le llama mucho la atención el tema de la poesía y lo rescata, que a mí por supuesto me encanta, pero a mí sobre todo me encanta algo que tiene Santiago y que sabe hacer muy bien, es el vínculo entre mujeres sí, y la relación entre esos vínculos y unos vínculos sutiles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por lo menos a mí mi primer mirada, que además era, repito, en mi computadora, sola, en mi casa, en pandemia, sin tener vínculos con los otros. La primera vez que vi la película me impactó esta mujer hosca y sí, amorosa a la vez, ¿no? sí. Y me hizo como repensarme el vínculo con mi madre, con mis hijos, con mis amigos, como siento que hay algo de lo vincular que me parece súper interesante en esta Que está película. en Amigas en un camino de campo, está muy presente. O sea, es la historia Sí, de estas dos mujeres en ese día de campo, pero al mismo tiempo se habla
muchos otros tipos de vínculos Tal cual. entre mujeres, ¿no? Ahora, la Sí. película es, como dicen los manuales de Hollywood, del productor, o en el caso de Santiago, que es tan personal es Sí. solo de él la película. ¿Y cómo resulta esto desde tu Eh, experiencia? A mí, por cómo soy yo e intento, me gusta que la película sea compartida. Para mí una película en un punto no es de nadie. O sea, podemos hablar de que los derechos son del productor y en una cosa más monetaria, por decirlo de alguna manera, que lo autoral es más del director. Y en realidad Ujú. yo creo que es de todos, es de un equipo de trabajo y no hay hay películas que se pueden hacer de a una o dos personas, pero aunque sea muy chiquita, siempre es un equipo colaborando y siempre creo que uno necesita del otro. Y también siento que hay momentos de la película donde tracciona más uno y momentos donde tracciona más otro. Posiblemente en el rodaje la película es de Santiago plenamente. Santiago creo que te diría, y creo que cualquier director, para mi gusto, piola, te diría, no, es de un equipo que está trabajando. Ujú. Hay un sonidista, hay un director de fotografía, las actrices, que además son sus amigas, entonces también para él eso era un vínculo muy importante en ese momento. Después en la postproducción creo que el vínculo del productor por ahí se suele meter más en una cosa de coordinación entre todas las Claro, áreas, claro. en el momento de finalizar la película y los productores estamos mucho más presentes para que todo siga adelante. El lanzamiento, Creo el camino en que festivales, sí, todo eso ya es los más trabajo de los productores, ¿no es cierto? de Bueno, todos, Magu pero es todo muy Chavels, en equipo, sí, 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 absolutamente, y más en este tipo de producciones, de propuestas, ¿no? Bueno, Magu sí, sí. Chavelsson, productora de Amigas en un camino de campo, la película de Santiago Loza, con Eva Bianco y Anabela Basigalupo, que sigue en cartel en el Cine Gaumont. Sí. Muchas gracias por Muchas acompañarnos. gracias a vos por este espacio que nos das. Gracias. Seguimos adelante en GPS Audiovisual Radio. Vuelve la experiencia FISER, quinto Festival Internacional de Cine de Entre Ríos. Del 6 al 9 de septiembre, entrada libre y gratuita. Paraná y 5 subsedes ofrecerán el mejor plan cultural en el quinto FISER. Festival Internacional de Cine de Entre Ríos. Un lugar para vernos. FISER.com.ar. Gobierno de Entre Ríos. ¿Vos pensás que hay causas por las cuales las personas se enferman? La idea es que contarles que vamos a hablar un poco de Nietzsche y la relación que puede tener Nietzsche con la medicina. No sé, porque esa necesidad de encontrarle un porqué. ¿Cómo los médicos todo el tiempo le decimos a la gente lo que está bien y lo que está mal? Quiero entender qué significa tener un auto encima. Uno no mira desde el bien y el mal. Uno mira. La radiografía es normal. No se ven lesiones en el pulmón. Casi un milagro. Casi un milagro. No, yo fumo. Sí, ya sé que fuma. Cuando planteamos, bueno, esa es la opción que yo sé hacer, el paciente como que se queda, ¿no? Como, ¿no es la verdad entonces? Los médicos de Nietzsche. Estreno en cines 17 de agosto. Tenemos noticias. Lluvia Cósmica, de Miguel Coan, es la película programada por la Subcomisión de Documentalistas de DAC y estará disponible hasta el jueves 31 de agosto en forma gratuita en la plataforma de DocuDac. La proyección forma parte del ciclo de cine documental online que desde la plataforma de directores argentinos cinematográficos presenta un documental por mes con acceso libre. Lluvia Cósmica, una película de 2015, nos invita a sumergirnos en el mundo de la astrofísica y en el observatorio Pierre Auger, que contiene un sofisticado dispositivo para detectar las partículas subatómicas de las más altas energías jamás vistas en la humanidad. Su investigación desvela a los astrofísicos de todo el mundo que creen ver allí una inminente posibilidad de una nueva revolución copernicana.
que nos llevará a un modo de ver el universo que quizás nos cambie la percepción de la realidad y del tiempo tal cual la percibimos hasta ahora. Hasta el viernes 25 está abierta la inscripción para la segunda edición de Punto Género, el espacio para proyectos de largometrajes de ficción y no ficción latinoamericanos en desarrollo, dirigidos por mujeres y no binarias, organizado por Género DAC y Acción Mujeres del Cine en conjunto con Ventana Sur, que se realizará entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre. Las bases e inscripción están disponibles en www.ventanasur.com. En el marco del quinto Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, el FICER, que se llevará a cabo del 6 al 9 de septiembre en la ciudad de Paraná, ofrecerán grandes novedades en el curso de esta edición. Por un lado, planificarán una serie de encuentros y mesas orientadas al documental. Por otro, impulsarán la creación del litoral audiovisual, conformado por productores de la región del Uruguay y del Uruguay. El mercado audiovisual es el espacio de activación en relación al fomento, intercambio y formación de las trabajadoras y los trabajadores del sector que pertenecen a Entre Ríos y a la región NEA Litoral dentro del FICER. Además, es el lugar del festival en que realizadores y realizadoras buscarán conseguir fondos para concretar una película o una serie de ficción, animación y documental. Esto entonces va a ser en el marco del quinto Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, que se llevará a cabo del 6 al 9 de septiembre en la ciudad de Paraná. El 27º Festival de Cine de Lima le otorgó un premio a la trayectoria a la reconocida productora Lita Stantic, quien recibió el reconocimiento en la ceremonia inaugural de la muestra, que se va a llevar a cabo hasta este viernes 18 en la capital de Perú. Vamos ahora a nuestro siguiente invitado. Los médicos de Nietzsche, el documental de Jorge Leandro Colás, que se estrena mañana en el Cine Gaumont y otras salas, revela en un rol protagónico a Esteban Rubinstein, un médico de familia que abrió el espectro hacia nuevas formas de tratamiento y que, bueno, tiene un importante papel en la medicina, en la relación médico-paciente, que es muy innovadora, por cierto, y en esta película. Estamos con Esteban Rubinstein. Muchas gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio. Un gusto saludarte. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Se ve bien? Porque estoy con problemas en la cámara. Te vemos y te escuchamos bien. ¿Cómo te viste? Gracias. Hablando de verse, ¿cómo te viste la primera vez que te viste en pantalla grande? Y que... Horrible. Pero... No, mal. Mal, pero después me acostumbré. No te gustaste, digamos, en definitiva. Pero no. Es un rol, por otra parte, al que no estabas acostumbrado, ¿no? Prácticamente vincular la actuación, porque tuviste que actuar también, ¿no? Con la actuación no estaba tan desacostumbrado, pero no, con verme en pantalla no me había visto nunca en pantalla grande. Eso me impactó. Pero con la actuación no tanto, no. Pero era más así, de otro tipo de actuación, donde yo nunca me vi. Ajá. Bien. ¿Y cómo fue la relación con Jorge Leandro Colás, el director? ¿Cómo llegó a vos o vos llegaste a él? ¿Cómo fue esto? No, yo llegué a él porque yo estaba con el tema de Nietzsche dándome vueltas y un día estaba charlando con un amigo que es cineasta y le dije que tenía ganas de charlar con alguien que hiciera documentales para contarle un poco mi idea, a ver qué pensaba, y él me dio el nombre de Leandro. Yo lo llamo Leandro, es Jorge Leandro, y bueno, me lo presentó y bueno, y nos fuimos haciendo como, no somos amigos, no somos, pero muy compinches de tantos años. Estamos desde el año 17 dando vuelta con este
esta película. Ujú. Así que eso. Ahora, ¿cómo fuiste manejando, trabajando con él, esta relación entre científico e histriónica que tenés que tener, que tenés en Los médicos de Nietzsche? ¿Lo trabajaste de alguna manera en particular? ¿Vos propusiste un enfoque de tu...? No. Ujú. El 90% de la película es un documental de lo que yo hago con los pacientes. No hay nada de histriónico ahí, es lo que yo hago. O sea, Ujú. el 90% de lo que Leandro filmó es lo que yo hago cotidianamente en el consultorio. Ajá. No tuve que hacer nada distinto a lo que yo hago en el consultorio. Ahora, también aparecen a cámara los pacientes, e imagino que una cosa es que vos tengas la decisión de hacer un documental para contar este trabajo que realizás desde el enfoque de Nietzsche, y otra cosa es los pacientes, ¿no? ¿Cómo los convenciste para que aparezcan a cámara? ¿Fueron apariciones por momentos tirantes o fluyeron naturalmente? No, los pacientes... Primero, una aclaración. O sea, la película se llama Los médicos de Nietzsche y se trabaja con Nietzsche como un hilo conductor, pero no es que yo haga un trabajo clínico con Nietzsche. O sea, yo soy un médico generalista, trabajo en el hospital italiano y que hago medicina, entre comillas, oficial, normal, la medicina de todos los días. Sí. No. Simplemente Nietzsche es un hilo conductor para pensar ciertas cosas y es lo que sumó a este proyecto, pero los pacientes, yo les ofrecí, a los pacientes les conté claramente de qué se iba a tratar y a los pacientes, los pacientes forman parte del proyecto. Esto no es un proyecto mío. Yo los invité a estos pacientes a meterse en esta aventura y los tres se metieron encantados y disfrutando de la aventura. Uh-huh. Ahora, bueno. O sea, yo vi el documental después de que Leandro filmó durante un año y a mí me pasó lo mismo que lo que les pasó a los pacientes. O sea, yo no tenía idea de lo que iba a ser el resultado. Ajá. La aventura era encontrarnos una hora, una vez por mes, a hacer lo que hacemos habitualmente en las consultas, pero durante una hora. Uh-huh. Uh-huh. Eso era la aventura. ¿Y qué pasó? Bueno, justamente cuando viste la película terminada, ¿no? De esta propuesta inicial que habías hecho vos, habías pensado hacer un documental a partir de tu método de trabajo. Cuando viste el producto terminado, ¿qué viste ahí? ¿Qué descubriste? Pero aclaro, yo no tengo un método de trabajo. O sea, está bueno eso, es importante aclarar eso. No es que no es que yo hago homeopatía o hago... No. Yo soy médico como cualquiera, no tengo un método de trabajo. ¿Está bien? Simplemente que yo le propuse a Leandro filmar una película donde aparezca el trabajo que hacemos en el servicio de medicina familiar, que hacemos todos los médicos, con la característica de que yo estaba estudiando a Nietzsche y estaba copado con ciertas ideas de Nietzsche que me parecía que eran interesantes para pensarlas en relación con los cuerpos, la salud, la enfermedad y lo que nos pasa como médicos y como pacientes. Me pareció que Nietzsche tiene cosas interesantes y lo que quise es pensar algunas cosas en relación con eso, pero no es ningún método. Uh-huh, uh-huh. Bueno, es en todo caso una concepción, ¿no es cierto? De una forma de plantear. No, porque ahí sería un error, porque uno podría, o sea, un ejemplo podría ser un psicoanalista freudiano, que cree en Freud, le gusta Freud y utiliza las ideas de Freud con sus pacientes. Yo nada que ver. O sea, yo soy médico y uso las herramientas de la medicina occidental
mis pacientes, que son las que yo utilizo y creo en ellas. Nietzsche es un pensador, es como si de repente, me parece más útil pensar que de repente yo me copé con un poeta o con una poeta, y que me puse a leer, no sé, Alejandra Pizarnik, y que las cosas que dice Alejandra Pizarnik me parecieron interesantes, y me propuse hacer, le dije a un documentalista que filmemos utilizando algunas ideas e imágenes de Alejandra Pizarnik para llevarlas al consultorio, pero no hay ningún método ahí. Perfecto. Bueno, hecha esta aclaración, recordemos entonces que Los médicos de Nietzsche, el documental de Jorge Leandro Colás, se exhibe del jueves 17 al miércoles 23 en el Cine Gaumont y en el espacio Inca Cine Municipal Select de La Plata. Muchas gracias por acompañarnos, Esteban Rubinstein. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos adelante en GPS Audiovisual Radio. Aileen tiene la hija desaparecida desde ayer. Nadie sabe dónde está. No podemos encontrarla. Ayúdala, Aileen, pero tené cuidado. Vos sabés cómo es la gente de acá. La música cuyana es tan rica, es tan poco lo que se conoce. Te lo digo sinceramente, no me lo explico. ¿Cómo no puede estar ocupando un gran lugar dentro de... La cartelera de estrenos del Cine Gaumont desde mañana incluye Fragmentada, una comedia de suspenso dirigida por Facundo Escudero Salinas, protagonizada por Jasmine Stewart y con la participación especial de César Bordón y Beatriz Spelcini. Y los documentales Pulsando la Vida, un viaje a la música cuyana realizado por María Laura Piastrellini, El silencio de los hombres, de Lucía Lubansky, y Los médicos de Nietzsche, realizado por Jorge Leandro Colás. El corto de la semana es Doña Ubenza, dirigido por Juan Manuel Costa, que será proyectado en programa doble junto al documental Pulsando la Vida. Meet with me, if you will, Miss Rosemary Brown. I think I was born with this kind of ability, because I would see and hear people that were supposed to be dead. I was very much intrigued, and I went to meet her. I went to her house, and then she began to describe somebody standing. He introduced himself as Victor Ullmann. He's been told that the opera can and will help to further the cause of peace. And I wonder why I was chosen to do this work. Was it a coincidence, or was there some other reason? Tenemos más noticias. El Festival de Lima le ha dedicado a Lita Stantic un homenaje y, por cierto, muy merecido. Hasta el jueves 31 permanece abierta la convocatoria de la Comisión de Filmaciones de Jujuy para el programa de reembolso a producciones que se filmen en la provincia. El incentivo consta de un reembolso económico, cash rebate,
del 20% de los gastos realizados en los rodajes, con un tope de 10 millones de pesos por proyecto para producciones nacionales e internacionales. Vamos ahora a nuestro siguiente invitado. El documental El Kaiser de la Atlántida, dirigido por Sebastián Alfie, y que reconstruye la búsqueda de una partitura perdida en la Segunda Guerra, compuesta por el austríaco Viktor Ullmann dentro de un campo de concentración, desde mañana ingresa en su segunda semana de exhibición en salas. Uno de los productores argentinos es Daniel Rosenfeld, también director. Estamos con él para hablar de esta conmocionante propuesta, una apuesta, a la vez una apuesta muy fuerte frente a los productos hechos en serie. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, muy bien. Contentos con que el Kaiser de la Atlántida esté en cines, la verdad. Es un documental muy lindo que dirigió Sebastián Alfi. Sí. Y que bueno, nada, por fin se puede ver acá. Ahora, ¿qué conocías del Kaiser de la Atlántida y de la historia de Viktor Ullmann, de la ópera, hasta el momento de encarar la película como productor? La verdad es que, digamos, yo no suelo producir películas de otras personas porque no tengo ni la infraestructura ni el tiempo. Sí participé como coproductor en Gilda o en La Calle de los Pianistas o en mis películas. Y en este caso Sebastián me llamó en un momento y me contó un poco de la historia. Yo venía trabajando sobre una adaptación, sobre un cuento de Silvino Campo, y en el medio de eso me había topado con un personaje muy particular que es Rosemary Brown, y estaba pensando en algún momento quizás hacer un documental alrededor de ella, y en ese momento el director me cuenta sobre su documental, sobre Viktor Ullmann, del cual yo la verdad que no conocía casi nada, no sabía que había un compositor que había estudiado con Schoenberg y que había creado una ópera paródica al poder dentro de un campo de concentración en Terezín, que la había escrito en la parte posterior de las hojas de entrada de los campos, y tampoco sabía que la obra había estado perdida hasta 1970, ¿no? Eso ya por sí parecía fascinante, pero cuando él me cuenta que este compositor, digamos, que quien encontró la partitura le pareció que faltaba un fragmento y que había consultado a Rosemary Brown, que era una medium inglesa, dije, bueno, el destino ahí me llama a unirme a este proyecto y tratar de que se salga adelante. Ahora, no puedo dejar de preguntarte, porque justamente vos sos realizador, director, ¿cómo decidiste participar únicamente como productor? La tentación de dirigir vos, y más después de que se diera esta coincidencia con este personaje. ¿Cómo pasaste eso? No, digamos, porque el proyecto toca lo de Brown muy lateralmente. Digamos, quizás yo dirija en algún momento una película sobre ella. Ajá. La película acá se centra en Viktor Ullmann, que es este gran artista que crea esta ópera, y bueno, y cómo la ópera después llega a la luz. Y además porque, bueno, digamos, no es una cuestión de ego hacer cine, sino de los proyectos que te llevan adelante y te entusiasman, y películas que te gustan que se hagan y sean vistas por otras personas, ¿no? Bueno, El Kaiser de la Atlántida es una propuesta conmocionante porque confronta con los horrores del ser humano y al mismo tiempo a la vez plantea una variedad de recursos, una investigación muy importante, la reconstrucción, testimonios, todo. ¿Cómo vos interveniste en esta parte de la producción en algún sentido? ¿Rescataste, buscaste materiales también como productor? Sí, con Mariano Nante, que también es coproductor, digamos, tuvimos una colaboración activa en el proyecto. Y fue fundamental también la incorporación del montajista Alejo Santos,
argentino. Ujú. Y bueno, gracias al trabajo de Alejo y Sebastián se pudo ir configurando una película, como decís vos, es clásica en cierto modo por la estructura, por las entrevistas, por un montón de cosas, pero al mismo tiempo tiene una fluidez y una narración, y es ese tipo de historias que decís, bueno, ¿cómo esta historia no fue contada antes, ¿no? Ujú. Alguien había dicho, bueno, ¿qué pasa si vos no conocías la historia de Ana Frank? O de la historia también del pianista, ¿no? La película que hizo Polanski. Es ese tipo de historias que sí, bueno, deberían escucharse más. Sobre todo con la coincidencia que la película se terminó en el principio de la guerra entre Ucrania y Rusia, donde empieza a cobrar un sentido bárbaro, porque la ópera que hace Ullman, la ópera satírica que escribe, tiene que ver con el personaje de la muerte que de golpe se pone en huelga y dice, yo no quiero más violencia, no quiero más omnipotencia, no quiero tener a las personas debajo de mi bota, y entonces los poderosos, los que quieren violencia, dicen, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué hacemos con este problema? Es la muerte la que se niega a seguir matando. Sí. En ese sentido, es una parábola muy poderosa sobre el poder y las ideologías, ¿no? Que tanto para nuestro país Argentina como para... Sí, para en lo que este, pasa en este en momento, Europa del Este. en este momento además, ¿no? Hay allí Totalmente, porque en el afiche promocional hay una apelación que dice si volverá, seguiremos pensando, ¿no? Si nos replantearemos lo que está pasando. En ese sentido, la película adquiere una dimensión mucho más grande aquí en Argentina, ¿no? Sí, justo esa es una palabra, una frase que dice esta Medium. La historia es así, este musicólogo rastrea la partitura y es como un hallazgo, sobre todo por la calidad musical que tiene, Sí. porque se ensayó en este gueto que era Terezín y nunca puso interpretada porque se lo llevaron a los músicos, ¿no? En paralelo se cuenta la historia de un director de ópera argentino, Gustavo Tambacio, que prepara una puesta en escena en España sobre esta obra y se hace un planteo ético-moral. Dice, el autor compuso esta obra para ser tocada en un grupo de cámara, supongo porque en el gueto no tenía muchos instrumentistas. Y ahora, en este siglo, ahora la estoy preparando con orquesta sinfónica. Estoy traicionando los principios artísticos de quien escribió. ¿Se puede hacer algo así? Mientras sucede este planteo... no adelantemos mucho más porque El Kaiser de la Atlántida hay que verla en el cine, disfrutarla, aprenderla. Daniel Rosenfeld, productor del Kaiser de la Atlántida de Sebastián Alfie, un documental necesario que se puede ver en cines. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vos. Solamente quería terminar con algo que estaba diciendo sobre el musicólogo, que en un momento se da cuenta justamente que le falta un fragmento de su partitura, y cuando se encuentra con esta medium, ella le dice, esta obra seguramente va a ser importante para las generaciones futuras. O sea, el poder de la música y la memoria se juntan, y eso es importante para nuestro país hoy. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos despidiendo de esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Gracias por acompañarnos y ya saben, como decimos siempre, vean cine argentino. Hasta la semana que viene. Gracias. Gracias, hasta luego. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trento.